Grupos de Investigación de Enfermería, la Ciencia del Cuidado, trae para ti un webinar más. Bienvenidos. Estimados todos, muy buen día. Eh, Les agradecemos su presencia en el webinar del día de hoy. Hoy contamos con la presencia de la doctora Claudia Álvarez Guante de la OAS Michoacán, que bueno, nos presentará un importante tema relacionado a la salud pública, a la enfermería y a la investigación. Bien, pues pudimos ver la síntesis curricular de la amplia trayectoria profesional que ha tenido la doctora Claudia. Y bueno, pues sin más, vamos a darle el uso de la palabra. Doctora, bienvenida a los webinars de los grupos de investigación, la ciencia del cuidado. Muy buenos días, doctora. Buenos días a todos. Gracias. Bien, si gusta proyectar su ponencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Y el tema central es memoria incidental y problemas de memoria en el adulto mayor. No sin antes recordar precisamente que el cerebro es una estructura funcional y principal donde pues tenemos esta coordinación y control del organismo. También el cerebro pues tiene funciones homeostáticas y es responsable sobre todo del aprendizaje, cognición, memoria y las emociones. Una de las estructuras clave para la memoria y las emociones es el hipocampo. Esta estructura que podemos encontrar en el lóbulo temporal y que se encarga fundamentalmente precisamente de estos procesos de aprendizaje y consolidación de la memoria. Esta estructura es clave esencial también para comprender algunos trastornos o situaciones psicológicas de las personas. Otra de las estructuras importantes del hipocampo, que va del CA1, CA2 y CA3,
que es precisamente donde vamos a almacenar nuestra memoria a largo plazo. El proceso de este tema central de cerebro y memoria, pues tenemos que la memoria se considera como una capacidad intelectual que tiene relación con el sistema nervioso central y pues de ahí parte todas las estructuras y funcionamiento mismo de la memoria. Antes de comenzar con los procesos de información, varios autores han coincidido que el cerebro y la memoria no está diseñado para memorizar las cosas únicamente, sino nos da esta pauta de tomar las decisiones adecuadamente con base a nuestras emociones, aprendizaje y experiencias que vamos teniendo pues el día a día. Para la memoria y el proceso de la información, recordemos también que tenemos este proceso que es el registro de la codificación, donde hacemos una transformación e interpretación de estímulos de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, la retención o el almacenamiento de la información y la recuperación de la misma, que es donde vamos a hacer una inhibición o eliminación evocando los recuerdos que ya almacenamos. Dentro de este proceso, tres memorias importantes están pues latentes, que es la memoria sensorial, que esta se da de manera autonómica o autónoma y se registra a través también de lo visual y lo auditivo. Tenemos también la memoria a corto plazo, que estos elementos, de acuerdo a la información, pues van a durar poco tiempo, de 30 a 40 segundos, y de ahí podemos hacer la distinción de retener o eliminar esa información. Y finalmente la memoria a largo plazo, que es el almacenamiento relativamente breve y limitado, que es donde podemos tener acceso a toda la información que vayamos almacenando. Entonces, para ir comprendiendo un poco más estas estructuras del cerebro y la memoria, autores dividieron en hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, respecto a los lóbulos del cerebro. El derecho se encarga más de lo creativo, más y menos organización, y el hemisferio izquierdo es más creativo, menos organizado, es más verbal, más abstracto. Para ir comprendiendo un poco más estos hemisferios ya de manera no tan abstracta, pues son las acciones que realizamos en el día a día y que van formando nuestra memoria. Recordemos que nuestra memoria la vamos creando y a través de esa creación tenemos nuestro autoconcepto y de ese autoconcepto tenemos nuestra calidad de vida. Para las áreas fisiológicamente, el autor Brodmann las dividió para hacer un proceso más digerible al momento de evaluar estas habilidades o cognitivas respecto a los lóbulos que tenemos. El lóbulo occipital, pues la relacionó con la visión, el lóbulo temporal con la audición, el parietal con el tacto, las áreas de 43 con el gusto y así en las áreas del 27, 28 en el olfato y las áreas de Broca o Kingman es de lenguaje escrito oral. Una forma de observar esta relación de las conexiones y los lóbulos del cerebro lo podemos observar mediante un estudio de electroencefalograma. El electroencefalograma nos da la actividad eléctrica de esas conexiones a través de las ejecuciones que vamos realizando. Se dice que a mayor coherencia interhemisférica, que van de los frontales o temporales frontales, hay mayor conexión y podemos tener una exitosa tarea al momento de realizarla. ¿Por qué? Porque nuestros hemisferios están conectados tanto interhemisféricamente como intrahemisféricamente y es así como podemos tener eficientemente una actividad. Respecto a las capacidades cognitivas, las podemos dividir tanto en básicas como superiores. Los atributos de la básica, pues, es la sensación, la percepción, la atención, la memoria. Y respecto a las superiores tenemos pensamientos, lenguaje, la inteligencia. Los procesos cognitivos los podemos relacionar con nuestras habilidades mentales,
como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Todos estos procesos cognitivos y hábitos mentales los vamos desarrollando mediante y a través de las experiencias que vamos teniendo. Y como ya había mencionado, el autoconcepto. En ocasiones llegan a preguntarnos, es que dicen, no, pues es que estoy teniendo problemas de memoria. Y les pregunto, a ver, ¿por qué problemas de memoria? No, pues que el lunes se me olvidó esto, el martes se me olvidó esto, el miércoles el otro, el jueves no hice esto. Yo les digo, no, pues es una excelente memoria. ¿Por qué? Porque se acuerdan de lo que no hicieron. Más bien aquí podemos vincularlo, relacionarlo, que no es problema de memoria, son problemas atencionales. Ahora es muy importante mencionar que todas estas herramientas cognitivas como el sudoku o actividades que ejercitan el cerebro están muy bien, pero no se relacionan tanto con la prevención, porque al momento en que ustedes identifican o encuentran la maña de acomodar las palabras o de encontrar los números, pues ya se pierde el estímulo. Entonces aquí lo que se propone es encontrar actividades a través de la experiencia que esos estímulos que están relacionados con las emociones mejoren nuestros procesos cognitivos. Porque al final del día lo que vamos a recordar es el impacto que tuvo esa experiencia en relación con la emoción que estamos viviendo. Para hacer esta clasificación de la información, procesos de información, capacidades cognitivas, vamos a enfocarnos de acuerdo a la codificación de la información. ¿Cómo es que codificamos esta información? ¿Cómo es que la percibimos? ¿Cómo es que transformamos esos estímulos? Fisiológicamente tenemos la memoria a largo plazo, que esta se divide en memoria declarativa y memoria no declarativa. En la memoria no declarativa, la información o la codificación dura muy poco, solo es en el momento y es ahí cuando discriminamos la información, qué tan relevante o no es para nuestro proceso de aprendizaje y nuestras capacidades cognitivas. Por mencionar nada más las áreas donde se evalúan estas habilidades cognitivas, que viene siendo la memoria procedimental, que vienen siendo hábitos y habilidades, se evalúa a través de los ganglios basales, el priming en el neurocórtex y condicionamiento clásico simple, el amígdala y el cerebelo que están relacionadas, y la habituación, sensibilización en vías reflejas. Vamos a centrarnos en lo que es la memoria declarativa. La memoria declarativa se divide en dos, que es la memoria episódica. Esta memoria episódica se refiere a hechos en el momento, en actividades que vamos realizando. Y la semántica no se identifica con sucesos del pasado. Es por eso que cuando una persona tiene daño en el hipocampo, no puede crear recuerdos episódicos, pero sí semánticos. Entonces, estas se van a evaluar a través del lóbulo temporal, que es donde se encuentra el hipocampo, medial y el diencéfalo. Y para ser un poquito más explícita la memoria declarativa, pues la memoria semántica, pues son los recuerdos, hechos generales y que contribuyen a la representación de nuestra realidad y están por categoría, significado del mundo, en el mundo en el que nos encontramos. Y la memoria episódica almacena eventos autobiográficos e incluye información acerca del contenido de la experiencia que se está teniendo ligado a un contexto espacio-temporal. Al contrario que la semántica no cuenta con un espacio temporal. Muy bien. Entonces, ¿qué es la memoria incidental? Bueno, la memoria incidental es parte de la memoria episódica. Esta se adquiere de manera inconsciente y la recuperación de la información se hace de manera consciente. Un ejemplo claro puede ser que estemos en una conversación y la vayamos desarrollando tranquilamente y posteriormente, sin hacer esfuerzo, empecemos a recordar los detalles específicamente, lo que hablamos, el lugar donde estábamos,
lo que estábamos comiendo, lo que estábamos tomando. Otro claro ejemplo pues puede ser a través de la observación y el espacio visoespacial que nos hace conectar precisamente con esa emoción o con ese momento sin la necesidad de tener que aprendérnoslo o tener que recurrir a una memoria intencional. Hacemos la diferencia de estos dos tipos de memoria porque la intencional es cuando se da una instrucción. Entonces yo te digo, apréndete esto porque más tarde te lo voy a preguntar. En cambio, la incidental no, simplemente es la exposición, ya sea de objetos, de situaciones, de experiencias, pero que más tarde lo recordamos, pero sin el esfuerzo de hacerlo. Entonces, la memoria incidental se adquiere de manera inconsciente, se recupera consciente, no es intencionada, no requiere una memorización. Entonces, la memoria incidental se hace más prominente en funciones de situaciones cotidianas, como aprender a manejar, lavarnos los dientes, ir a una tienda, todo ese tipo de experiencias. Y un claro ejemplo puede ser que empecemos a escuchar una canción y más tarde ya la empecemos a cantar. Eso sería lo incidental, sin la intención o esfuerzo de hacerlo. Entonces, esta incidental, el primer atributo, pues es la exposición de objetos, exposición de experiencias o exposición de situaciones. La forma en la que nuestro cerebro va captando, va observando este tipo de exposiciones, va teniendo como una jerarquización. Se dice y mencionan algunos autores psicólogos que el cerebro no puede aprenderse más de 8 objetos y posteriormente recordarlos. Está diseñado más o menos entre 6 y 8 objetos para que incidentalmente, posteriormente, cuando se les pregunte, tengan la habilidad para recordar esos objetos. Entonces, la memoria incidental juega un papel importante especial en el desarrollo del individuo. ¿Esto que nos va a proporcionar o nos va a ayudar a tener habilidades que nos ayuden a elevar nuestra calidad de vida? También algo muy importante cuando se hacen las pruebas incidentales es utilizar herramientas o escalas que sean homogéneas y ahorita más adelante lo vamos a ver por qué. Bueno, dentro de la memoria incidental se hacen evaluaciones para ver precisamente el rendimiento de la memoria de la persona. Y aquí pues les quiero compartir lo que se está trabajando en el Centro de Investigación Biomédica de Michoacán, que es la prueba incidental para detectar alteraciones en la memoria. Esto lo hacemos a través de una prueba en conjunto con el registro del electroencefalograma para ver pues las bandas que están relacionadas con el aprendizaje y la memoria, y en este caso estamos tomando las bandas teta y las bandas beta. Esta es la prueba que estamos utilizando. La doctora Olvera, que es encargada del laboratorio de neurofisiología, utilizamos este tipo de escala para ver el rendimiento de la memoria. Entonces, aquí tenemos un laberinto, que es la exposición incidental de los objetos. Entonces, aquí ya podemos observar que estamos involucrando lo visoespacial, es una tarea visoespacial. Posteriormente, al participante le ponemos un laberinto en blanco, pero antes de poner el laberinto en blanco, vamos intercalando las figuras del laberinto con otras figuras que no estaban dentro del laberinto. Por ejemplo, hacemos la exposición unos segundos para que el participante vea pues el laberinto y enseguida colocamos un pin. Entonces le preguntamos al participante, ¿el pino estaba en el laberinto? Y si el participante dice que sí estaba en el laberinto, allí hay un error. Hay un error de objeto porque el pino pues no estaba en el laberinto. Le ponemos la manzana.
Entonces le preguntamos nuevamente al participante, ¿la manzana estaba dentro del laberinto? Y si el participante dice sí, estaba en el laberinto, ya es un acierto de objeto. Entonces, enseguida le vamos a poner el laberinto y le vamos a decir, ok, si la manzana estaba en el laberinto, dime en qué posición o lugar estaba la manzana. Y es ahí donde el participante va a colocar los objetos de acuerdo a la ubicación y al lugar. Pueden tener errores de lugar como pueden tener errores de objeto. Entonces, esta prueba nos da la pauta para ir viendo, pues, si tiene algunas alteraciones de memoria. Es importante mencionar que antes de realizar cualquier prueba, pues hagamos unas escalas de detección como de ansiedad, depresión, porque es importante estos conceptos, porque al momento de que el participante esté haciendo la prueba pueden interferir varios factores. Uno, que no esté concentrado. Dos, que la prueba pues no sea del interés del participante. Y pues la última sería que de plano no esté su atención enfocada en el estudio. Entonces, de esta manera es como podemos hacer la clasificación de evaluar la memoria. Entonces, clasificamos a los participantes como eficientes de 5 a 8 objetos en acierto y ineficientes de 1 a 4 objetos incorrectos. Bueno, ¿qué tiene que ver el envejecimiento con la memoria incidental? Pues que la memoria incidental se vuelve más vulnerable al envejecimiento y los adultos mayores pues tienden a tener un bajo rendimiento en la memoria. ¿Dónde se presentan estos problemas? Pues al momento de hacer la ejecución y de contestar la prueba. Y a veces es muy deficiente en la recuperación del recuerdo o una lista de palabras o nombre de caras o nombre de países, dependiendo de la escala o prueba que se esté utilizando. El declive cognitivo del envejecimiento. Podemos hacer un análisis prospectivo de la población en México mayor de 50 años. En el 2015 había 12 millones de personas con esta edad, que corresponde al 11.2% de la población. Para el 2030 vamos a tener 22 millones, que correspondería al 16.8%. Y para el 2050 vamos a tener 40 millones, que corresponde al 25%. Entonces va en incremento. Neurofisiológicamente y neurocognitivamente, el declive puede ser por diferentes causas, que viene siendo cambios neurológicos y cognitivos. Recordemos también que nuestro mayor potencial, se podría decir, de habilidades cognitivas o que se puede llegar a un máximo es a partir de los 30 años. Entonces, a partir de esos 30 años ya empieza ese declive cognitivo. Entonces, no es una situación que sea como de problema, más bien a partir de los 30 años es ir incrementando estas funciones y habilidades cognitivas para mantener una calidad de vida y un envejecimiento saludable. Otros cambios a nivel neurológico, pues es la reducción de recursos atencionales. Un problema poblacional o de cultura es el multitask, creer que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, más de alguna nos va a salir mal. Entonces, lo que se previene en esta situación o lo que se recomienda es hacer una sola cosa a la vez. Otra cosa sería la reducción del control cognitivo, cuyos efectos sobre la memoria se manifestarán precisamente en ese déficit del recuerdo, incapacidad para recordar las cosas. El envejecimiento y problemas de memoria, pues a medida que las personas van envejeciendo, aspectos se vuelven menos eficientes, incluida la velocidad del procesamiento
para realizar una tarea, para contestar un examen. Se ve reducida también la capacidad de memoria de trabajo y la inhibición de la memoria a largo plazo. Otra característica importante, pues, es el desempeño conductual en el envejecimiento, que se caracteriza tanto por un deterioro como la preservación. Y ahí en la preservación podemos compensarlo con actividades recreativas, experiencias que nos ayudan a elevar nuestra calidad de vida y a tener un entorno saludable. A medida que envejecemos, pues nuestras habilidades cognitivas, como ya lo había mencionado, van en decremento. Algunos adultos mayores pues tienen más dificultades que los jóvenes y en tareas más complejas o más esforzadas que requieren pues un intelecto más grande. Otros factores que contribuyen probablemente es pues los recursos del procesamiento atencional. Los problemas de la memoria en el adulto mayor pueden ser trastornos cognitivos, factores que no son parte del envejecimiento, el olvido y las demencias. La pérdida de memoria o el déficit de la memoria no es algo normal en el envejecimiento. Por eso hoy tenemos que estar muy atentos respecto a nuestro autoconcepto, nuestras habilidades, nuestras capacidades que vamos ejerciendo el día a día. ¿Por qué? Porque empieza poco a poco. Por ejemplo, ya se me olvidó cómo hacer de comer. O mañana ya se me olvidó cómo regresar a la casa. O sea, en lo que les cuento ya pasaron 3 años y ese olvido ya se fue incrementando. Entonces, es ir observando estas conductas en estas personas adultas mayores para precisamente prevenir o aumentar esas calidad de vida o las capacidades cognitivas, preservarlas al máximo. Respecto a las demencias, que es el problema más común del adulto mayor, pues podemos hacer la diferencia entre un envejecimiento normal y la demencia. Aquí tomar una decisión equivocada de vez en cuando es normal, pero ya la falta de juicio que viene dentro del autoconcepto, tomar decisiones equivocadas la mayor parte del tiempo, ya más repetitivo ya es un problema de demencia. Y así podemos tener varios ejemplos, como no recordar qué día es o acordarse más tarde, es normal, pero ya en una demencia es no saber en qué día o en qué época del año vive. Por el ejemplo que les ponía es que se me olvidó dónde dejé las llaves, pero más tarde lo recordé y pude poner mi atención y buscarlas y las encontré. Cuando hay demencia, el paciente o el adulto mayor ya no es consciente de lo que está haciendo. O sea, llega a la casa, mete las llaves del carro al refrigerador y ahí se queda. O sea, ya no es consciente ni al rato recuerda, o sea, ya no es consciente de los actos o conductas que está realizando. Algo muy importante, son 12 factores de riesgo para la demencia. En la revista Lancet en el 2017 hace hincapié que son 12 factores para presentar este riesgo. 40 son potencialmente modificables y el 60 no. Entonces, dentro de los que son modificables, pues está la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, la diabetes, la hipertensión. Y de los que no son modificables, pues ya son genéticos o por accidente o otro tipo de causas que son que no se pueden modificar. Es muy importante mencionar que los factores de riesgo recientemente identificados pues son prevenibles a media edad de entre los 45 y los 60 años, no sin mencionar que también la demencia no es una cuestión de edad, también se puede presentar en niños, pero son más cuestiones genéticas, y en adultos por causas externas. Los 12 factores
Modificables pues van desde entrenamientos, realizar guías prácticas clínicas, crear modelos para precisamente la prevención. Las diferencias clínicas entre demencias corticales y subcorticales pues van desde los dominios, desde el lenguaje, habla, memoria, orientación, la práctica, la percepción, las tareas. Ahorita vamos a hacer la distinción para corticales y subcorticales. Y como la demencia más común es el Alzheimer, pues corresponde a la cortical, que está en el área temporoparietal o frontotemporal, y donde se ve aumentada la deficiencia en habilidades cognitivas. Entonces, ¿qué son las demencias? Pues son trastornos neuropsiquiátricos que van en decremento y se ven afectadas por las habilidades cognitivas hasta llegar al punto de pues la dependencia. Para clasificar estas demencias están en corticales, que son las neurodegenerativas, que es la enfermedad de Alzheimer, demencias de cuerpo de Lewy, demencias frontotemporal, demencias inicio frontal y formas infrecuentes. Y las subcorticales, que son enfermedad de Huntington, parálisis supranuclear, progresiva, demencia de la enfermedad de Parkinson, degeneración corticobasal, atrofias multisistémicas, predominio estral, predominio autonómico, predominio cerebeloso, demencia de mesolimbo cortical, la gliosis subcortical progresiva y heredotaxia progresiva. Esta subclasificación se hace precisamente para estas demencias que pueden tener relación con sistema cardiovascular o riesgo cardiovascular y se presentan como neurodegenerativas. Es muy importante hacer la clasificación porque con base a eso podemos ver la ubicación de los lóbulos del sistema nervioso donde la demencia ya se ha presentado o en qué parte del lóbulo está como más dañado. Entonces, la demencia más conocida es de tipo Alzheimer y pues la demencia es la séptima causa de muerte en todo el mundo. A nivel mundial se prevé que 132 millones de personas para el 2050 presenten esta patología. En México actualmente 350,000 personas son afectadas y los familiares de un enfermo tienen el 20% de riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Los factores de riesgo, como ya habíamos mencionado, modificables y no modificables, y los dentro no modificables, pues son los antecedentes familiares, donde pues tienen el riesgo mayor. No quiere decir que lo vayan a desarrollar, pero sí está ahí como latente toda esta parte genética. La enfermedad de Alzheimer pues es un trastorno neurodegenerativo progresivo y pues clínicamente afecta la conducta y las funciones cognitivas de la persona. A través de la conducta es que nos vamos a ir dando cuenta el desarrollo o las acciones que va teniendo. Las etapas de tipo de demencia de Alzheimer son 3. En el leve pues hay un olvido, hay una negación. Las alteraciones del lenguaje son pocas, pero ya se van observando. También retienen muy poco y a menudo pues el olvido es más frecuente. En el Alzheimer moderado, no recuerdan hechos importantes o hacen preguntas repetitivas sin tener el recuerdo si ya les respondieron. Repiten lo mismo pero sin recordar que ya lo habían hecho. Y en el grave, pues ya hay situaciones psiquiátricas, no son conscientes, la pérdida de habilidades verbales ya es menos, hay mucha dependencia, no reconoce a los familiares y van perdiendo esa capacidad para realizar o perdieron la capacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana.
Colaborar con un diagnóstico diferencial nos va a ayudar y nos permite a saber en la etapa en la que se encuentra el participante, el paciente, para así poder tomar medidas preventivas, tomando en cuenta que la enfermedad de Alzheimer no es curativa, simplemente se puede dar un tratamiento no farmacológico en el caso de que no esté tan avanzado para preservar las funciones cognitivas y que su calidad de vida pues sea más óptima. Estudios relacionados con la demencia de Alzheimer nos muestran la importancia pues, de esas capacidades y habilidades cognitivas respecto al rendimiento de la memoria. En el estudio de Talbot hubo menor rendimiento de la memoria en descendientes con enfermedad de Alzheimer en comparación de un grupo sano. Entonces, ya podemos observar que la descendencia pues afecta tanto al rendimiento de la memoria como en las habilidades cognitivas. También es importante mencionar que el ser descendiente de Alzheimer pues sí tiene más pues el riesgo, uno, porque puede ser el cuidador primario y hay un desgaste de ese cuidador. Entonces, esto pues se ve impactado en un trabajo ineficiente al contestar de una tarea de memoria. En otro estudio, Matura reclutó a hijos descendientes de Alzheimer, pero que sí tenían el APOE4, donde también hizo una comparación con sanos y el rendimiento de memoria de trabajo era ineficiente. Entonces, como les mencionaba, para hacer un buen diagnóstico de las demencias y para hacer una buena evaluación de esta memoria incidental, pues la medición es muy importante, donde las evaluaciones neuropsicológicas pueden proporcionar una mejor comprensión en la alteración de la memoria y podemos observar qué tan eficientes o ineficientes se encuentran. Podemos utilizar diferentes escalas o diferentes pruebas como la figura del rey, exposición de objetos o de dibujos y patrones para ver pues el rendimiento de la memoria. Otro tipo de pruebas incidentales es el tiempo de reacción simple, la tarea de sustitución de dígitos, pruebas de trazos para ver la motricidad, el lenguaje. Podemos observar también tareas de memoria verbal y de lista de palabras o de nombres y caras para hacer pues un diagnóstico más completo. También podemos incluir en estas escalas pues lo que es el mini mental, que evalúa todas las habilidades cognitivas, también como el MoCA es otro instrumento que se utiliza. Esto también pues va acompañado de estudios de laboratorio, estudios de pues gabinete, resonancias magnéticas, un PET y el electroencefalograma también. Para la evaluación de la memoria incidental, pues tenemos que identificar los tipos de codificación. En este caso viene siendo más incidental porque es más vulnerable al envejecimiento. Y es una ventaja para encontrar ese conocimiento relevante de la experiencia en las personas, de la forma de la velocidad o de contestar las tareas. Otro hallazgo y efectos pues son las asociaciones de objeto-lugar, la integración de estos sistemas verbales y no verbales. Y también algo muy importante es pues nuestra actuación, que estos, a partir de estudios revisados, la aplicación de tareas incidentales en el personal de enfermería puede ayudar a detectar a los pacientes en busca de deterioro de la memoria durante la aplicación de estas evaluaciones, que no se incluye de manera rutinaria una evaluación integral de la memoria. Otra forma en la que podemos intervenir precisamente porque no incluyen de manera rutinaria es la creación de escalas o tareas que nos ayuden a detectar estas deficiencias de la memoria visoespacial, o también se puede hacer a través de algoritmos, de guías clínicas prácticas
que nos pueden ayudar a la prevención. Respecto a la década del envejecimiento saludable, pues hay diferentes estrategias, diferentes planes que podemos hacer para ejercer este envejecimiento saludable en las personas. La prevención, el estilo de vida están muy asociados y sobre todo pues salvaguardar y preservar esa memoria a través de estímulos, a través de experiencias que nos fortalezcan nuestras habilidades y capacidades cognitivas. La calidad de vida en el adulto mayor lo ponemos en el centro con un sistema de apoyo que es la familia, el equipo de salud multidisciplinario y enfermería. Aquí en enfermería podemos tomar el papel de la prevención y lo ejercemos mediante técnicas no farmacológicas, que puede ser orientación a la realidad, reminiscencia, programas de estimulación y actividad cognitiva, terapias cognitivas, actividades recreativas y la prevención de tratamiento de los trastornos psicológicos y del comportamiento. También hay que mencionar que una demencia a veces pues lleva como 10 años antes de presentarse, pero hay que ir cuidando, vigilando estas situaciones de depresión, de ansiedad, el entorno, cómo se desarrollan, su comportamiento y la conducta. Bueno, como consideraciones finales, la construcción de la memoria está ligada a la calidad de vida del ser humano. Cuando creamos nuestra memoria, creamos nuestro autoconcepto. No es normal perder la memoria, está vinculado a un proceso patológico. La repetición de estímulos mediante las emociones afianza el recuerdo. Los factores que afectan la atención son las emociones, por eso el hincapié de estar presentes en el momento aquí y ahora, no en el pasado, no en el futuro, sino con atención realizando nuestras actividades cotidianas. Y algo muy fundamental, que son pilares de la salud mental, que es dormir bien, hacer ejercicio, comer bien y tener actividades recreativas. Y ya viene la pregunta del millón para ver cómo está su memoria incidental. ¿Cuántos objetos hay en el laberinto? Que alguien nos quiera contestar. Ah, es que no se ve el laberinto, doctora. Es que ya lo pasamos. Ok. Recuerden que es memoria incidental. Según yo había 3. Había un pino y una manzana. Según yo digo eran 3, no sé. Bueno, vamos a checar. Pasó rápido. Eran 5. 9 objetos. Muy bien. Entonces, pues mejorar nuestras habilidades cognitivas a través de la experiencia, generar estímulos que nos lleven a un aprendizaje y mantenernos en el presente aquí y ahora para tener nuestras habilidades y cognitivas pues preservadas y llegar a un envejecimiento saludable. Y por su atención, muchas gracias. Muchas gracias.
Muy bien, pues agradecemos la excelente ponencia de la doctora Claudia y vamos a dar un espacio para preguntas, como pudieron observarlo en el video anterior. Bien, eh, le cedemos la palabra, maestra Norma Isabel Contreras, por favor. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, felicitarla por su excelente ponencia y por abordar este tema tan importante que es la salud de nuestra mente. Comparto la duda que ponen también en el chat. ¿Cómo podríamos hacer para que esta estrategia llegue a más personas en nuestro sistema de salud? Si vemos en nuestros consultorios, solamente aplicamos las escalas de valoración geriátrica en nivel mental, pero para que esta estrategia llegue a más lugares y se pueda atender de manera oportuna, ¿qué proponen o cómo están abordando ustedes esta estrategia? Por favor, gracias. Sí, gracias, maestra Norma. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es precisamente juntar en nuestra población estos descendientes de Alzheimer, que si bien es una población vulnerable y estamos, primero que nada, pues haciendo la invitación para hacer la prueba junto con la medición del electroencefalograma. Una vez ya que tengamos nuestra población, pues más, que sea más, más completa, que haya más participantes, ahorita lo que se está proponiendo de manera preventiva a estos participantes es una intervención a través de la meditación, que son 8 sesiones y específicamente se basa en la respiración. Obviamente tenemos que tener pues el sustento científico de que realmente está siendo eficiente la intervención para mejorar estas habilidades cognitivas. Ahora, la estrategia o el plan que se pretende, pues primero que nada es hacer un buen diagnóstico, ya sea para el rendimiento de la memoria. ¿Por qué? Porque a veces que las escalas que manejamos no son suficientes. No son suficientes y tengo por ahí el vago conocimiento, si no me corrigen, a las geriatras o medicina de familia, se les agregó escalas, pero son muy cortas. Entonces esas escalas no nos dan la evidencia suficiente para hacer el diagnóstico. Hay una escala, no sé cuál es la que manejan para no mentir, pero hay una escala que es la de Goldberg. En 8 preguntas te definen si tienes depresión y ansiedad. Ahí es un sesgo pues muy grande. Necesitamos pues más escalas como las que ya están estandarizadas. Ahora, otra debilidad que yo veo es el tiempo que se le brinda al paciente, porque hay que cumplir parámetros de tantos pacientes vistos en la consulta en un turno. Entonces, estas escalas sí duran un poco de 15 a 20 minutos y respondiéndolas. Entonces, la primera instancia pues sería identificar a los participantes y derivarlos, en este caso, pues al centro de investigación para hacerle las mediciones posteriores y ver ahora sí el rendimiento de memoria. Otra oportunidad o cómo se puede llevar esta estrategia, pues es crear un centro específicamente para este tipo de situaciones o este tipo de pacientes que requieren pues un poco de mayor atención. Es un poco complejo porque pues se necesita tiempo, se necesita un poco más de infraestructura, pero pues es lo que estamos avanzando ahorita hasta el momento. Ok, muchísimas gracias, doctora. También tiene una pregunta. Le cedemos la palabra, doctor Roberto Joel Tirado Reyes, por favor. Buenos días, muchas gracias por el uso de la voz. Quiero de inicio felicitar a la doctora Álvarez Guante por su excelente disertación, ¿no?
nos abrió un panorama muy amplio acerca de este tema en particular, ¿no? Am, Quisiera nada más precisar antes de la pregunta, doctora, los enfermeros de familia aplicamos unos test, pero esos test son de tamizaje, no son de diagnósticos. El HPQT, donde nosotros evaluamos depresión, ansiedad y pánico, no son instrumentos de diagnóstico, son instrumentos de tamizaje. Entonces, la intención aquí es que nosotros hagamos la detección y en caso de que alguno de los participantes pues cumpla los criterios, se refiere y se le da seguimiento, ¿verdad? Pero no es un instrumento de diagnóstico, ¿verdad? Esa parte sí es importante comentarle porque incluso estamos llevando varios proyectos aquí en Sinaloa de tamizaje de salud mental y precisamente era una de las observaciones que nos hacían algunos expertos, ¿no? Y comentábamos que pues nosotros no vamos a diagnosticar el pánico, la depresión y la ansiedad, solamente hacemos una detección, ¿verdad? Una detección y eso se canaliza al sujeto de cuidado, ¿verdad? Creo que estamos viviendo un tiempo en el que nos preocupa lo que es la transición demográfica, ¿verdad? Nos preocupa el adulto mayor y pues estamos muy interesados y algunos hemos incursionado en investigaciones sobre el deterioro cognitivo en el adulto mayor, el riesgo de caídas asociado a este mismo. Sin embargo, también creo que hay muchos factores que también afectan a otro grupo etario, ¿no? Como lo es el adolescente y el niño, y en eso poco a veces nos hemos enfocado. Mi pregunta sería, desde su opinión, ¿en qué medida la tecnología, además de otros factores, ¿no? Como lo que es el sueño, la alimentación, el ejercicio, aspectos netamente sociales y económicos, pueden influir en el deterioro de las habilidades cognitivas de los niños y los adolescentes? ¿Y qué pudiéramos hacer nosotros como enfermeros para mejorar esa situación? Porque es un grupo que a veces lo tenemos un poquito, no vamos a decir olvidado, sino que nos enfocamos más en el adulto mayor por la cuestión de la transición demográfica que nos han vendido durante los últimos años. Muchas gracias, doctor Roberto. Gracias por su aclaración. Tenía ahí, por eso decía, corríjanme si no estoy bien en lo de las escalas de detección o de tamizaje. Bueno, es muy importante y relevante lo que mencionas. Ciertamente nos hemos enfocado en el adulto mayor y hemos, como bien lo dices, no olvidado, pero sería una parte importante el ir revisando estas poblaciones, niños y adolescentes. Se prevé que para el 2050 pues la demencia aumente, pero de manera general. Entonces ya es un problema pues de salud pública. ¿Dónde está la cuestión a abordar? Pues primeramente en los entornos familiares. En el entorno familiar, las personas con las que nos relacionamos y las actividades que hacemos. Entonces, tanto el niño como el adolescente, ahorita ya es en cuanto a la tecnología, te doy el celular para que no me molestes, te doy el iPad para que te entretengas. Es un descuido de presencia. Yo lo veo más, son situaciones como de presencia. Entonces, aquí una estrategia, una manera preventiva es ir cuidando esos entornos saludables y que a estas poblaciones pues les permitan crear estos estímulos para sus capacidades y habilidades y las puedan preservar. Entonces, como mencionaba, ¿cómo se crea la memoria? A través del autoconcepto, pero si mi autoconcepto está por pérdidas de tiempo, ocio, pues ahí muy difícilmente voy a hacer que mis habilidades cognitivas se vayan desarrollando al máximo. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es la integración
o de tener grupos recreativos que fortalezcan pues la memoria y nuestras capacidades y sobre todo nunca perder la ética personal, nuestros valores, aptitudes, que son pues los que nos van a ir guiando en nuestras acciones, ¿no? Entonces, sí es un foco rojo ahí para estas poblaciones y de entrada sí sería como estos grupos de recreación, un sistema, una red de apoyo. La verdad que es muy interesante su tema, la verdad, a veces creemos que conocemos un tema y lo hemos leído un poco, pero usted nos dio una cátedra el día de hoy, ¿verdad? Fue una excelente disertación, la verdad, la que dio, porque abordó todos los campos. Me gustó mucho esa parte en la que concluye, dice que la memoria a través de estímulos repetidos, pues genera el conocimiento. Sin embargo, vivimos una situación, pues que vamos en aumento las sociedades y conforme vamos en aumento, pues se ha intentado disminuir el esfuerzo físico, pero también el mental, ¿verdad? Tenemos una situación con los estudiantes donde, por ejemplo, en los años 90 nosotros enseñábamos una forma del proceso enfermero e invitábamos a los estudiantes a la reflexión, no sé si se lo recuerdan, mediante el razonamiento, el fundamento científico. Vienen los libros Nanda Nick, no digo que no sean una buena herramienta, son muy buenos. Sin embargo, pues esa capacidad de razonamiento, esa capacidad del estudiante de reflexionar y buscar el porqué de las cosas, pues se perdió, ¿verdad? Se perdió porque ya él, mediante una aplicación, nomás le da un diagnóstico médico y le enlista una serie de intervenciones, diagnósticos, ¿verdad? Y así pudiéramos enlistar muchas situaciones más. Entonces, finalmente, ya para cerrar, yo le preguntaría a usted, en su grado de experta que tiene en este campo, ¿cómo visualiza a corto, mediano y largo plazo a las sociedades, a los estudiantes, a los grupos poblacionales relacionados a la tecnología? ¿De qué manera puede la tecnología ayudarnos, pero también perjudicarnos a corto, mediano y largo plazo en este sentido? Ujú. Bueno, desde mi perspectiva, creo que pues la tecnología siempre puede ser un arma de doble filo. Sin embargo, aquí el, el papel fundamental de estos estudiantes, de estos jóvenes, sin duda, pues de donde llevan más orientación, pues es de la escuela. Entonces, la evaluación docente también creo importante al momento de capacitar al docente en esta área, porque es pues, la que brinda información y conocimiento dentro del aula, y incrementar pues más la tutoría, que viene siendo pues el acompañamiento. Ahora algo muy importante es, como usted lo menciona, ya no preguntan por qué y para qué. Yo creo que aquí la clave sustancial pues, es enseñarlos a pensar. A lo mejor no darles todas las herramientas o no decirles cómo hacer las cosas, pero sí que sepa pensar. ¿Por qué? Porque siempre va a estar de moda pues situaciones que lleven acciones de autodestrucción y que lleven a situaciones pues de depresión, de menosvalía, de ansiedad. Entonces yo creo que algo muy importante y desde mi perspectiva pues es el acompañamiento de estos tutores, de estos docentes y hacer un buen uso de esa herramienta o de esa tecnología a través de pues de aplicaciones que vayan pues aumentando esa calidad de vida y nuestras habilidades cognitivas. Muchas gracias, doctora. Muchas felicidades por su excelente disertación, ¿verdad? Esperemos tenerla en otra ocasión también porque tiene mucho que compartirnos. Gracias, doctor. Muy amable, doctor Roberto. Y tenemos una siguiente pregunta, doctora Rosalena Reguín, por favor.
Sí, muchas gracias. Pues me uno a las felicitaciones y comentarios del doctor Tirado. Y bueno, en la conclusión quisiera agregar, y como parte de una tarea muy importante que como eh, cuidadores, no solo de la salud de manera institucional, sino incluso de nuestro propio núcleo familiar, incluiría la hidratación adecuada. Está bien documentado, bien documentado que la falta de hidratación, la deshidratación o la subhidratación conduce a alteraciones cognitivas. Y lo primero que hago al valorar no solo al adulto mayor, sino a todo el núcleo familiar, cuánta agua está tomando. Y entonces es mi oportunidad para mostrarles la cantidad de agua que debe de consumir mínimo dependiendo de la temperatura. Acabamos de pasar unas condiciones meteorológicas muy extremas en donde se requería un aumento en la hidratación. Entonces, lo que normalmente sería 35 mililitros por kilo de peso para el adulto, ¿cómo es que debemos de modificarlo para el adulto mayor o cantidad mínima para los niños dependiendo de su edad? Entonces, no nada más esto, sino comer bien es una frase muy corta, pero ¿qué tal el uso del glutamato monosódico, que está también bien documentado su efecto en la fisiopatología de la enfermedad del Alzheimer? Entonces, es una frase corta, comer bien, y yo más bien me voy a alimentación saludable, evitar esos, porque a raíz de los 1980s, en donde introduce todos estos aditivos que más bien son adictivos, ¿verdad? Y con el eslogan de a que no puedes comer solo uno, es cierto. La excitación cerebral que produce el glutamato monosódico es adictivo, y entonces tenemos ya ahí el problema. ¿Y en dónde hay más adicción? Pues en todos nuestros productos industrializados que se le dan a los pequeños, ¿verdad? Entonces agregaría eso. Sí, hay mucho campo de acción, pero a lo más sencillo: alimentación saludable, hidratación adecuada, y todo lo que agregó está genial. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Rosa. Muchas gracias. También tenemos en el chat, eh, doctora eh, Claudia Guadalupe, un comentario de la doctora Laura Ávila Jiménez. Ella comenta que, bueno, pues sí, es importante empezar con actividades tempranas o para el estímulo cognitivo, ejemplo, juegos de mesa, etcétera. Pero en cuestión del aislamiento y la soledad, ¿qué impacto tiene? Y también, bueno, pues ella nos comparte que está terminando un estudio de seguridad alimentaria, y el grupo que tiene más susceptibilidad a la inseguridad alimentaria justamente son los adultos mayores. Entonces, eso es un comentario que ella nos hace por el chat y me parece sumamente importante. Sí, gracias por el comentario. Respecto a esta parte de aislamiento, pues seguimos en hincapié con los entornos saludables, con esa relación. Dicen, si te juntas con tres inteligentes, tú serás el cuarto inteligente. Entonces, cuidar esas relaciones interpersonales nos ayudan pues a ir creciendo y a ir fortaleciendo pues nuestra autoestima. Entonces, como bien lo mencionamos y varios autores lo mencionan, a partir de la creación de nuestra memoria es que formamos nuestro autoconcepto. El sentirnos acompañados, el sentirnos pues que vamos haciendo bien las cosas, el tener un grupo de ayuda, este tipo de recreaciones. Respecto a los juegos de mesa, sí son importantes, sí ayudan a la habilidad cognitiva, pero en lo que se hace mucho hincapié es en el estímulo. La repetición de estímulos es la que nos va a fortalecer la memoria. Y eso podría agregar. Al igual, como comentaba, pues sí,
Considero también que la seguridad alimentaria es un punto importante en tratar y definitivamente pues es muy bueno que estén haciendo justo un estudio y ya bueno, determinando que este es un grupo muy susceptible, es una población vulnerable, creo que también tendríamos que hacer este énfasis, ¿no? En la alimentación, en la correcta alimentación, en la correcta hidratación. Bien, también tiene una pregunta más aquí. Buen día, la maestra Laura Vázquez. Buen día, muchas gracias. Excelente tema. Sin duda, pues todos formaremos parte de esta estadística en algún momento de la vida. Mi pregunta es, como sistema de salud, ¿cómo atendemos las necesidades de esta población? Bueno, como sistema de salud sería replantear y evaluar las estrategias que ya están hechas, pero sobre todo ver las condiciones sociodemográficas pues de cada área. Cada área pues es diferente, pero sí sería importante replantearlas. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no se ha dado un impacto que genere ese cambio o que se dé un seguimiento en la prevención. El ejemplo es que se centran más en el cuidador. Hay más estudios que se centran en los cuidadores, en la carga emocional, en la carga pues de trabajo, pero específicamente no hay como muchos estudios relacionados en esta prevención. Entonces, el primer paso yo considero que es replantear esas estrategias, ver cuáles sí se han cumplido, han llegado a la meta, y a partir de la observación de esa población pues de nuestros adultos mayores, jóvenes, cuáles son las acciones que donde podemos participar. Sin duda, pues la prevención pues siempre va a ser en primera línea, pero hay que conocer la población, las condiciones. Es muy importante porque yo no le puedo decir a una población pues coma bien si las condiciones no le favorecen para que tenga una alimentación adecuada. Entonces, replantear estas estrategias y ver en dónde sí podemos tener pues acciones de oportunidad para prevenir y para hacer concientización. Muchísimas gracias. Y para ir finalizando, bueno, tenemos una pregunta. Le felicitan por su extraordinaria ponencia y es, ¿qué sugerencia o propuesta daría para realizar investigación en enfermería que mejore nuestra práctica en este grupo de edad? Ujú. Bueno, primero que nada, pues serían la creación de teorías de rango medio, teorías específicas en el fenómeno y sobre todo conocer, comprender el fenómeno para hacer intervenciones que realmente impacten en este tipo de población, que impacten y que se dé un seguimiento a largo plazo, seguir con estos pacientes a lo largo del tiempo para ir viendo pues precisamente esos cambios que a lo mejor no se dan pues de la noche a la mañana, pero sí en un buen seguimiento a través de estas teorías de rango medio, de estos modelos que permitan conocer a la población, conocer al fenómeno y crear intervenciones. Por ejemplo, nosotros ahorita ya tenemos una población que se les aplicó la intervención, ya hubo resultados de eficiencia tanto a nivel de actividad eléctrica como en conducta. Entonces, la propuesta es darle seguimiento a este tipo de pacientes, darle su seguimiento, orientación y pues no dejarlos. Y pues la prevención del autocuidado y la enseñanza, la orientación y pues sobre todo más que nada, y me he dado cuenta que pues es el acompañamiento. Bien, pues todo nos parece indicar que pues necesitamos replantear algunas cuestiones, fortalecer algunas políticas
Y efectivamente, tener en miras que, bueno, esta transición demográfica y esa transición epidemiológica, pues tarde que temprano estará cada vez más latente. Doctora Claudia, muchísimas gracias por la excelente ponencia que tuvimos el día de hoy. Realmente es un tema muy amplio, como lo comentaba el doctor Roberto Joel Tirado Reyes. Para quizás una segunda parte y que nos explique a lo mejor el trabajo que se realiza en su área laboral, sería también de gran utilidad para poder fortalecer la investigación en el gremio de enfermería. Pues le damos las gracias y gracias a todos los asistentes al día de hoy a nuestro webinar y bueno, a la gente que se ha conectado de la ciudad de Mérida. Muchísimas gracias. Sabemos que están atravesando ahorita pues unas situaciones un tanto difíciles en cuanto a clima refiere, pero pues muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos los demás también. Muchísimas gracias, doctora. Muchas felicidades, una excelente presentación. Muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, buen día. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales a través de las cuentas de los grupos de investigación de enfermería. Hasta la próxima. Sí.